Por más de 10 años he desarrollado tecnología en el ámbito espacial, esto es, lanzadores y satélites, satélites y vehículos lanzadores. Estas naves espaciales nos imponen determinadas condiciones a la hora de trabajar. La fundamental es que las cosas no pueden fallar. Tengamos en mente que todo va a estar en el espacio y no tenemos posibilidad de reparar los equipos, no tenemos posibilidad de cambiar las cosas. La segunda es que esta tecnología es considerada estratégica para los países industriales, lo cual significa que la información de cómo desarrollar un equipo para un satélite o para un vehículo lanzador va a circular en forma muy escasa o directamente no va a circular en el mundo científico. Y la tercera es que nos exige posicionarnos en la frontera del conocimiento en muchas disciplinas. Todo esto requiere una mirada ingenieril muy estricta. La primera y fundamental, no apartarnos del método científico. La segunda es trabajar con normas, con estándares, obviamente realizar cálculos, simulaciones, mediciones, trabajar siempre por procedimiento. Todo lo que hagamos, todas las decisiones que tomemos, los pasos que demos, las acciones, tienen que quedar documentadas. Tenemos que ser revisados por otros especialistas, por pares, de la comunidad nacional, de la comunidad internacional. Tenemos que someter nuestras creaciones a ensayos ambientales. Tengamos en cuenta que todo lo espacial va a estar sometido a un ambiente muy agresivo. Tenemos radiación cósmica, temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas, condiciones de vacío. Bueno, nosotros tenemos que garantizar que nuestras creaciones van a poder sobrevivir a eso. Entonces todo esto evidentemente no da mucho lugar a la ambigüedad, sí mucho lugar a la planificación, y todas nuestras intenciones deben estar convertidas o deben convertirse en requerimientos. Y estos requerimientos tienen que estar vinculados a números. Y pongamos esto un ejemplo. Tengo un satélite que está a 600 kilómetros sobre la Tierra y necesito comunicarme desde el espacio hacia una estación terrena que va a estar, por ejemplo, en Argentina. Entonces, eso es un requerimiento bien concreto de mi desarrollo. La no información, sin embargo, la no información sobre cómo puedo desarrollar este equipo, me pone en una posición, en un punto de incertidumbre. Y tenemos que afrontar un gran problema y lo vamos a afrontar partiendo de este gran problema en pequeños problemas, en problemas más manejables, que nos permitan transitar de alguna forma desde esa incertidumbre absoluta a alguna certidumbre. Y en términos de incertidumbre me pregunto por qué estoy compartiendo el espacio con alguien que está pintando. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a ver por qué estamos compartiendo este espacio. En verdad, nosotros también, los que estamos dentro del arte, también trabajamos con esa incertidumbre. Estamos siempre trabajando en la frontera de lo conocido, de la creatividad, porque para crear claramente tenemos que estar trabajando y caminando sobre ese abismo que nos mantiene con estas incertidumbres que estás hablando. Estoy consciente de que el arte y la ciencia tienen sus lugares opuestos, pero también deben tener sus coincidencias. Creo que el mundo en donde nos movemos es un mundo de caos, un mundo de desorden, y que todo el tiempo estamos tratando de decodificarlo y tratar de vincularnos de alguna manera y generar léxicos en común o códigos en común que nos permitan establecer una comunicación. El arte trabaja con la comunicación, nosotros somos comunicación, sí o sí. Entonces, cuando yo estoy creando, asumo ese caos y asumo también de que la realidad es una construcción cultural. La realidad es una construcción cultural. Quizás haya otra clase de realidades, no lo sé. Pero la nuestra es una construcción cultural. En esa idea del caos, por ejemplo, mi método de trabajo tiene que ver con una especie de impulso interior, de catarsis. Parece algo individual que estoy hablando o un episodio particular, pero en verdad todos los artistas tienen diferentes estrategias. Esta tiene también historia, también tenemos métodos, viene del automatismo psíquico, del surrealismo, de generar impulsos sobre, más viscerales sobre la materia, sobre el bastidor en este caso. Con esos impulsos después llega un momento de orden, de buscar un orden en lo que vamos construyendo, y que la pintura parece que ya quedó estática. Terminó la pintura, no pasa más nada. Pero como dije anteriormente, la pintura o la obra de arte jamás va a quedar estática, porque es un sistema comunicacional y necesita de otras personas para que se cumpla ese ciclo. Este sistema comunicacional es tremendamente complejo. Mi obra está quieta, pero por ejemplo, voy a dar un ejemplo de artistas argentinos. El grupo Escombro son un grupo de artistas que en el 2001, crisis económica argentina, tomaron un pan, ni siquiera lo hicieron, tomaron un pan
y lo envolvieron en alambres de púa. No tengo nada que explicar con relación a la simbología que tiene eso en una crisis del 2001. Pero ahora imaginemos que esa obra ya está quieta. Dice lo mismo siempre. No, nunca dice lo mismo. Esa obra la llevo a otro país, con otro contexto, con otros espectadores. La pongo en Jerusalén. En Jerusalén. Un pan envuelto en púas, espinas, claramente también tiene otro mensaje. Imagínense también si lo llevo a un lugar de fronteras entre un país rico y un país pobre. Alambres de púa y alimento. Siempre va a tener otro sentido, porque la obra necesita un contexto, la obra nunca va a estar quieta y también necesita de un espectador que también va cambiando. Y acá se me complica tremendamente. ¿Por qué? Porque todas son variables. Nada está quieto, todo está dentro del caos. Las personas tampoco somos. Estamos acá y nosotros decimos y nos definimos como nos definieron acá y tampoco vamos a ser así. El contexto va a cambiar, pero las personas tampoco somos, nos vamos construyendo y reconstruyendo. Entonces, también tenemos otra cuestión. No somos las mismas personas cuando miramos una obra que si la miramos 10 años después o un año después. Nos ha pasado con la música, generalmente es más fácil. Entonces las personas no somos, vamos siendo. Y yo quería traer acá a la charla a Leonardo da Vinci porque es el emblema tal vez de la fusión entre ciencia y arte. Leonardo da Vinci en 1495, voy a decir números como vos, 1495 pintó La Última Cena en Milán. En esa época, ciencia, se podía pintar anatómicamente por primera vez las personas, y él era un capo en eso, se puso a estudiar a todas las personas. La Última Cena tiene una estructura muy científica, tiene el uso de la perspectiva, que era un recurso que se utilizó, que se empezaba a usar en el 1300, 1400, y el estudio anatómico. Fue a buscar personas para que posen para los apóstoles y para Jesús. Entonces se fue a la plaza de Milán, un día soleado, hermoso, y ve a un joven que juntaba los estereotipos de lo que uno considera la belleza de esa época. Entonces le dije, mire, yo soy un pintor, soy Leonardo da Vinci, le voy a dar 30 ducados, era la moneda del momento, ¿por qué no posa para mí para ser de Jesucristo? Y el hombre dijo, bueno, encantado, posó. Tardó 3 años en hacer la obra, 4 grupos de 3 personas y último elige a pintar a Judas. Esto creo que es real, esa clase de realidad que describí yo antes. Esto es, entonces dice, ¿dónde busco a Judas? Acá la historia confirmable dice que lo busca o en una prisión o en un burdel. Yo voy por la idea del burdel porque me gusta más. El concepto lúgubre de la idea. No me gusta más el burdel, claro. El tema es que va Leonardo, temeroso, se mete al burdel de Milán 3 años después de estar con la obra y dice, ve a un hombre atormentado en un rincón, con cicatrices, con todo un pesar, y dice, este tipo es ideal para ser de Judas. Entonces se acerca temeroso, yo calculo que fue así, estoy seguro, y le dice, mire, discúlpeme, soy un pintor, estoy pintando La Última Cena, ¿no le gustaría ganarse 30 ducados y posar para ser de Judas? Y el hombre lo mira y le dice, sí, ¿cómo no me va a molestar ganar otros 30 ducados si hace 3 años fui el que posó para Jesucristo? Es verdad. La sociedad actual nos requiere sin duda especialistas. Sin embargo, eso nos posiciona en un punto de dilema. La biblioteca profunda a veces puede ser una biblioteca angosta. Hace unos años, en una clase de introducción a la física, a mi pregunta de qué era la física, una de mis alumnas del fondo hizo este gesto, lo cual para mí fue doloroso, y desde ese momento intento poner algún énfasis en demostrar o convencer de alguna forma que el especialista tiene que estar o tiene que ser permeable a la mirada compleja que le puede proveer la multidisciplina. Sin duda que la multidisciplina a veces lleva al choque de culturas. Ahí tenemos una imagen donde estamos en los ensayos funcionales de un satélite contra mi compañero pintando con una banda de rock. Sin duda que hay diferencias, las vestimentas en principio, los colores, las disposiciones de la gente. Por un lado estamos con cofias, guardapolvos, botas, barbijos, y por otro lado están en pijama. Entonces, ¿cómo dar lugar a la coexistencia, a la tolerancia, a la diferencia de métodos y a la incertidumbre? Y en todo caso, ¿por qué navegar esa agua?
Vivimos en un país donde la mayor cantidad de la energía proviene de recursos fósiles, digamos de petróleo, gas, carbón, digamos en un 90%. Eso tiene dos dilemas o dos cuestiones directas. La primera es la emisión de dióxido de carbono con el impacto que tiene en el cambio climático, y la segunda, que los recursos fósiles se están agotando. Digamos que a nivel mundial quedan alguna decena de años y no mucho más en las reservas mundiales. Y por otro lado tenemos el Sol, que en un ratito, en un cacho nomás, nos incide en la Tierra toda la energía que la población mundial consume en un año. Entonces, con estos dilemas, trabajando con estos dilemas, nosotros tenemos la postura, sin duda, que hay que adherir a los recursos naturales, a los recursos renovables, como son el sol, el viento, pero además hay otro dato, que ese es el dato que me faltó, que como el consumo en la población está creciendo más que lo que crece la población en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque utilicemos los recursos renovables, no van a alcanzar ni los fósiles ni los renovables. Entonces tenemos que adherir al sol, al viento, pero también tenemos que convertirnos en usuarios más responsables, usuarios más inteligentes, usuarios racionales. Entonces, entre estos dilemas, con Hernán es que damos lugar a la multidisciplina para la creación de una escultura que está emplazada en Puerto Quequén. Es una escultura que está aislada de la red eléctrica y solamente se va a iluminar si el público inyecta de su energía corporal, mediante el giro de un timón. Cuando yo gire el timón, la escultura se va a iluminar, si no, no. Y pon el videito ahí, Daniel. Bueno, esa es la escultura. Evidentemente, girando el timón, se encienden 3 puntos. Ahí se ve un punto azul al principio. Bueno, una iluminación blanca en el centro y otra azul. Eso se va a dar solamente si el espectador inyecta de su propia energía en ese sistema. Si no, la escultura es inerte. Bueno, en relación a esta escultura en particular, hay una lógica. La primera lógica es que ningún artista debe explicar su obra. Procedo a explicar. El punto es una escultura trabajada en materiales muy genuinos, es un acero que está hecho para durar muchísimos cientos de años si todo sale bien, y porque también queríamos como un simbolismo de lo noble de los materiales y el deseo de seguir estando, de seguir existiendo toda la sociedad. Eso tiene que ver. Y por eso también es muy simple, es de un lenguaje muy directo, porque también entendemos que no es las personas que van a una galería de arte, sino atravesás y irrumpe en la urbanística esta escultura. Entonces el lenguaje tiene que ser más directo. Claramente no por eso tiene menos profundidad lo que estamos viendo. Las imágenes de estos barquitos de papel, que tienen una reminiscencia a la inocencia, a la búsqueda también de cómo parar la pelota, de buscar en este desorden que hablábamos al principio y tener algo en común, algo por lo que encaminarnos como sociedad. Y al principio, cuando yo les hablaba del rol del espectador. Bueno, la idea del espectador no solamente en el arte, en la sociedad toda debería desaparecer, porque lo que estamos planteando es que las personas están en acción, constantemente estamos en acción. Entonces, ni siquiera cuando estamos en silencio mirando una obra de arte, eso es acción comunicacional también. Y acá, bajo toda evidencia, estamos absolutamente convencidos que dándole la vuelta al timón no estamos modificando la historia de la humanidad ni solucionando los problemas energéticos. Pero el arte sirve perfectamente para mostrar un camino, para mostrar una nueva ética, ¿sí? Una nueva ética, que no es la ética, es una alternativa en este orden que generábamos con el caos. En esos términos, bueno, la escultura está ahí para ser visitada y creo que relacionado con lo del espectador sí me quiero quedar pensando en esto, que esta obra, como dijo Sebastián, necesita de la energía de todas las personas para verla, si no es una obra inerte, que está muerta ahí, pero nuestra obra tiene que ver con la acción de las personas. Bueno, sin duda no podemos imaginarnos un mundo sin energía, sería un mundo medieval, pero tampoco podemos imaginarnos en el camino actual tomando todos los recursos, o casi todos los recursos fósiles, y utilizando la energía en forma poco racional. Estamos convencidos con Hernán que las soluciones a estos dilemas no vendrán en una forma integral
ni de la ingeniería, ni de la ciencia, ni del arte en una forma independiente, sino que es necesaria la fusión, que converjan los esfuerzos, el esfuerzo multidisciplinar. Entre otras cosas, con esta escultura intentamos generar alguna conciencia o alguna reflexión en torno a que la generación de energía implica un esfuerzo, un gran esfuerzo para las personas, para la comunidad y para el planeta. Bueno, como certezas, pocas, porque tenemos más preguntas porque estamos en este mundo de caos. Sabemos que hay una mirada múltiple que hay que redefinir constantemente, pero hemos logrado tener algunas conclusiones muy concretas. En principio entendemos que el arte y la ciencia tienen que estar al servicio de la humanidad, que los productos y la cultura y los objetos que podamos producir tienen que estar absolutamente democratizados para que estén al alcance de todas las personas. Si no pasa esto, si el arte y la ciencia no cumplen con el fin de democratizarlo y que estén al alcance de toda la población, solamente estamos siendo testigos de una apuesta de negocios y vanidad. Muchas gracias.